Buenas noches, jóvenes en misión. El tema está titulado El Dios no conocido. Se estima que en el mundo hay un promedio de 7.9 billones de personas. De ese número se cree en una encuesta realizada el año anterior que 31% de la población mundial es cristiana, un 22% pertenece al Islam, un 15% al hinduismo, 7% al budismo y por último 16.3% no tienen ninguna creencia. ¿Quién es ese Dios que muchos no conocen todavía? Es del Dios que le venimos a hablar esta noche, un Dios que tiene a jóvenes reunidos en este campamento, un Dios que solo necesita jóvenes valientes que cumplan con ciertas características para poder conquistar ese 16%. En esta hora estaremos observando dos características que como al servicio de Dios debemos de tener. Le invito a leer nuestras Biblias en el libro de Hechos 17:16. Leo como está escrito. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. En los tiempos de Pablo, Atenas era el centro intelectual del mundo. Se consideraba la ciudad universitaria del Imperio Romano. Los atenienses tenían una importancia, un lugar muy importante llamada la Acrópolis, situada en una colina aproximadamente de 160 metros. Mientras Pablo predicaba en Atenas, vio que todos los ciudadanos dedicaban culto a estatuas. Más de 3,000 estatuas, dice el gran apóstol, y le dedicaban culto. El gran apóstol nos viene a implementar nuestra capacidad y fe de mando como debemos de tener nuestros jóvenes en misión para no arrodillarnos a ninguna idolatría. En el verso 16 dice enardecer, que en griego es parógono, que es irritar, causar o irritar ira. Nosotros como siervos de Dios no debemos de tener ira, pero en ese momento el apóstol tuvo en su corazón una tristeza que al ver todos los jóvenes y señoras idolatrando. La importancia de la característica es tener un espíritu diferente, un espíritu que nos motive a abandonar el pecado, un espíritu que nos motive a predicar que hay un Dios y que va a venir a reinar el Hijo de Él por segunda vez y nos llevará. Así, señores y misioneros, les invito a que después de este club, de este campamento, seamos jóvenes, misioneros y proclamadores de la palabra de Dios. Observemos la segunda característica, tener un espíritu diligente. Veamos lo que nos dice Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. En una colina ubicada por debajo de la ciudad de Acrópolis se encuentra el Areópago, que se llama a la colina de Marte. Es en este lugar donde el apóstol inicia con un discurso muy educado. El verso 23 menciona que Pablo había estudiado con exactitud todo lo que ahí se hacía, la actividad a la cual se dedicaba aquella ciudad. Observó con exactitud los cultos a los dioses desconocidos, pues había estudiado la manera en cómo acercarse a los atenienses para que pudieran conocer al Dios verdadero. Al final,
Pablo encontró la inscripción en medio de las muchas esculturas al Dios no conocido. El final del verso 23 nos dice que Pablo expresa que es a quien yo os anuncio. Anunciar en el griego significa proclamar. En otras palabras, Pablo era un constante proclamador del evangelio. Mis queridos jóvenes, el apóstol Pablo nos inspira a que nos mantengamos enfocados en todo momento, a poner nuestras miras en las cosas celestiales, porque nuestra ciudadanía está allá. Cuando tú eres diligente en la predicación del evangelio, el Espíritu Santo hace la obra. Mira lo que nos dice Hechos 17:34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Al predicar a ese Dios no conocido, Pablo ganó muchas almas para el reino de los cielos. Y es lo mismo que nos insta a todos y cada uno el día de hoy. Veamos las dos características que un joven en misión debe poseer. Tener un espíritu diferente, porque somos llamados a abandonar el pecado. Y tener un espíritu diligente, porque debemos cumplir en todo momento con la misión de proclamar el evangelio. ¿Quieres ser un joven diferente para Cristo Jesús? ¿Te gustaría en esta noche, al terminar este campamento, tener un espíritu diligente y ser constante en la predicación del evangelio? Si es así, ponte en pie y que Dios te bendiga.